Bueno, vamos a empezar nuestra actividad 4, el ajuste de una curva a los perfiles de la Catedral de Brasilia, obra de Oscar Niemeyer. Esta es una obra de arquitectura contemporánea aparentemente muy similar a las que tenemos anteriores. Algunas de ellas incluso en el ejercicio 4 era del mismo autor, el puente John Fitzgerald Kennedy en Brasilia. Otra era la Casa de la Escultura en Berlín. En ambas se ajustaban curvas de manera unívoca, es decir, una única cónica ajustada perfectamente al perfil. Aquí, sin embargo, y por esto he incluido este ejercicio, la conclusión o digamos la llamada de atención es que no siempre tiene por qué ajustar una curva simple o aquella curva que nosotros tengamos en la cabeza de forma precisa a una construcción de arquitectura contemporánea o de arquitectura clásica, sino que a veces hay que cambiar sobre la marcha la cabeza, hay que cambiar sobre la marcha el prejuicio que nosotros tengamos hecho sobre esa curva, sobre esa adaptación matemática al modelo del monumento y quizá buscar un modelo que puede que eventualmente sea más complejo, pero que sea el que ajusta mejor. Vamos sin más preámbulo a nuestro ejercicio. Quitamos la cuadrícula y quitamos los ejes para que no nos hagan atracción a la cuadrícula en puntos que podamos dibujar, como nos ha pasado en el ejercicio anterior, y volcamos nuestra imagen de la Catedral de Brasilia. La aumentamos un poco y quizá un poquito más aquí. Y la desplazamos hacia el centro de la imagen. Retraemos un poco la ventana de algebraica, la ventana de vista algebraica, y volvemos a poner en el centro nuestra catedral. Lo primero que tenemos que observar es que daría la impresión de que la catedral está construida sobre este armazón de costillas, esta especie digamos, de vigas curvas que dan soporte a la estructura sobre la que se pone esta cubierta de cristal. En realidad esto parece matemáticamente un hiperboloide de revolución, es decir, una hipérbola que gira alrededor de un eje que pasaría, que ensartaría el centro de la Catedral de Brasilia y que al dar vuelta esta hipérbola sobre este eje generará toda la superficie como superficie de revolución. Bueno, pues según esta idea que nosotros tenemos como idea a priori, vamos a tratar de dibujar esto como una cónica por 5 puntos. Previamente quitamos el etiquetado de los puntos para que no nos llene la pantalla de etiquetas indeseables y vamos poniendo puntos por aquí. Ponemos uno aquí, otro aquí, otro aquí, ponemos otro por este lado, si entendemos que son dos ramas de hipérbola. Bien, y ya vemos que al dibujar dos ramas de hipérbola se quedan la curva bastante lejos de la curva que nosotros pretendíamos, es decir, la curva con esta curvatura en el centro pues tiene una parte inferior de las dos ramas de la hipérbola que está muy lejos de la curvatura que nosotros pretendíamos. Alguien puede decir, bueno, vamos a intentar ajustar desplazando los puntos hacia otro lado, vemos que los desplacemos como los desplacemos, no vamos a poder ajustar nada, no vamos a poder ajustar ninguna curva de la hipérbola. Fijaos que si desplazamos más por aquí, pues no podremos subir esta parte inferior de la rama de la hipérbola hacia arriba. Si intentamos subirla hacia arriba, pues nos quedará muy lejos del vértice de la hipérbola, ¿no? Por tanto, le demos a esto las vueltas que le demos, finalmente GeoGebra nos muestra que realmente aquí no hay una hipérbola dando vueltas. Esto no es una hipérbola de revolución. Alguien podría pensar en ajustar solo una única hipérbola poniendo los 5 puntos de un lado, pero entonces la otra hipérbola me iba a quedar no simétrica, no iba a aparecer como una superficie de revolución simétrica, sino que la otra hipérbola iba a quedar por la parte baja, por la parte de la cubierta del edificio, y realmente no íbamos a tener un edificio en 3D diseñado como este, como un edificio a partir de la revolución de una curva sobre un eje central. Bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Pues naturalmente cambiar la cabeza, no empecinarnos en nuestra idea inicial, cambiar nuestra idea preconcebida pues por una idea nueva. Y es que la curva que define la Catedral de Brasilia no es tan simple como una hipérbola, sino que es más compleja. ¿Cómo de compleja puede ser? Pues nos vamos a tratar de ajustar, por ejemplo, otra hipérbola en la parte inferior
de la Catedral de Brasilia. Caramba, y esto ya se parece mucho más. Es decir, aquí habría dos hipérbolas, claramente, donde la parte superior vendrían dadas por las dos ramas de una y la parte inferior vendrían dadas por las dos ramas de otra. Naturalmente aquí hay unos puntos cuspidales o unos puntos que no tienen tangente, unos puntos que no son nada bonitos en arquitectura porque no daría la curva, es decir, que esto tenemos que ajustarlo más finamente, ¿no? Vamos, por tanto, para ello a ampliar la imagen y vamos a intentar ajustar de forma más precisa estas curvas para que aparezcan como curva no solo continua, la hibridación de las dos, sino incluso diferenciable, es decir, curvas donde se pasa de una a otra sin que haya un problema de diferenciabilidad. Bueno, para esto vamos a hacer el ajuste fino por aquí. Este punto podríamos situarlo hacia este lado, este hacia aquí y este aquí. Mientras que estos puntos tendremos que subirlo hacia arriba, incluso situarlo sobre el mismo para que, aquí está, para que la hibridación de ambas curvas sea más precisa. Incluso así podemos ver que la hibridación de estas dos curvas, si lo ampliamos bastante más, aquí el grado de ampliación muy grande, veréis que viene la curva por abajo que engancha con la curva de arriba. Bueno, y esto habría incluso una forma matemática de hacer que la conexión de las curvas no solo fuera continua, que obviamente es continua con tal de que tenga continuidad de trazo, sino que fuese diferenciable de tal forma que en todo momento apareciese como una curva sin ningún punto singular. Pero para nuestro ajuste arquitectónico no vamos a entrar ahora en estos detalles matemáticos, simplemente vamos a ver que estas dos curvas ajustan razonablemente bien con estos puntos, ajustan razonablemente bien a nuestro edificio, que es la Catedral de Brasilia. Bueno, nos ha quedado por aquí el ajuste por la derecha y ahora podríamos hacer el ajuste de la curva por la izquierda. Podemos traer este punto más hacia abajo para que ajuste por ambos lados y este otro punto un poquito más hacia arriba para que ajuste con el que teníamos antes. Incluso podríamos utilizar el mismo punto, pero casi mejor como aquí no utilizarlo, incluso sobrepasarlo para garantizar más la continuidad de una curva con otra. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos el ajuste así. Bueno, si ampliamos, pues veremos que hemos hecho un ajuste suficientemente bueno, de hecho diríamos que muy bueno. Fijaos que con esta ampliación pues prácticamente la curva se pega casi como una segunda piel a la superficie de nuestra Catedral de Brasilia y que la conexión, la hibridación entre ambas curvas pues también es suficientemente buena como para aparentemente no dejar ningún punto singular. Insisto, esto no es una construcción matemática, la construcción de la hibridación de las dos curvas, pero sí es una construcción geométrica para adecuar a nuestra catedral. Bueno, pues lo último que ya tenemos que hacer con nuestra construcción es darle unos colores que nos permitan apreciar este ajuste. Podemos darle a una curva, por ejemplo, el color rojo y a la otra curva el color amarillo para ver en dónde, hasta dónde las curvas ajustan y dónde las curvas diferencian. Por ejemplo, a la inferior, que es esta segunda, le podemos dar el color rojo. Vamos a no darle demasiado color rojo. Vamos a no darle demasiada grosor de trazo, vamos a ponerle 4 para que veamos al ser finita cómo ajusta muy bien a nuestro edificio. Porque claro, si le damos mucho grosor, pues obviamente todo va a ajustar bien con mucho grosor, ¿no? Aquí incluso podemos subir un poco este punto, aquí, así, así. Y vamos a darle a la curva de arriba, por ejemplo, hemos dicho el color amarillo, también en grosor de trazo 4, le vamos a dar el color amarillo para ver
cómo se hace la conexión entre una y otra. Y bueno, aquí las tendríamos nuestras curvas. Aquí las tendríamos. Te digo que es posible afinar en la conexión, pero aquí las tendríamos. Por tanto, nuestra idea inicial no era la correcta, es decir, no se trata de una hipérbola girando alrededor de un eje para dar un hiperboloide de revolución, sino que se trata de la hibridación de dos hipérbolas. La parte inferior de esta hipérbola roja se hibrida con la parte superior de esta hipérbola amarilla, y la hibridación de esas dos curvas girando alrededor de un eje central, que sería el eje que está bajo la cruz esta, que es una catedral, bajo la cruz que está encima de la catedral de Brasilia, pues que definiría justo el eje sobre el que giraría. Podemos incluso también dibujar este eje como una recta por dos puntos, darle ahí un punto, podemos darle aquí otro, ¿de acuerdo? Y podemos dibujar esta recta como una recta coloreada. Por ejemplo, le podemos poner el color verde y podemos ponerle un estilo pespunteado para indicar que es un eje. Y la hibridación de estas dos curvas girando alrededor de este eje que está en el centro de la Catedral de Brasilia daría lugar a nuestro hiperboloide híbrido, podríamos llamar, de revolución. Solo una nota final, no hay que pensar en ajustar curvas a estas costillas, a estas armaduras de hormigón que están de frente o que están en un sentido oblicuo, por una sencilla razón. El ajuste sería un ajuste falso de curvas. Nosotros estamos ajustando curvas en la parte plana, la que está perpendicular a nosotros, en un plano paralelo al plano de nuestra visión. Estas curvas al girar darían lugar a estas otras curvas que hay aquí, pero obviamente esta sería entonces una hibridación de curvas en un espacio 3D. Lo que estaríamos ajustando, ya que estamos ajustando en una imagen plana, sería la proyección de esa hibridación de curvas sobre un plano 2D y nos resultaría, por tanto, en un modelo absurdo, en un modelo erróneo el que estamos ajustando. Es decir, que estas costillas laterales que están en 3D no debemos considerarlas porque no estamos trabajando con un modelo 3D, sino que estamos trabajando únicamente con una imagen plana. Bueno, finalmente podemos quitar todos estos puntos gruesos que están por aquí en medio en nuestra construcción para dejarla lo más limpia posible y ver finalmente lo que nos ha quedado. Esto es lo que nos ha quedado, incluso parece que por aquí, por la derecha, con los puntos se podría ajustar un poquito mejor. Podríamos determinar incluso los focos de esta elipse, ¿no? Los podríamos determinarlo y podríamos incluso, pues, aquí tendríamos el centro de una, aquí tendríamos el centro de otra, están prácticamente sobre el eje que hemos dado. Es decir, podríamos incluso dibujar el eje como en un punto de la cruz y estos del centro para mayor precisión, ¿no? Y podríamos dibujar, calcular fácilmente también los focos de estas hélices que quedarían, pues, el uno por aquí aproximadamente y el otro un poquito más arriba, quizá por aquí, el de la amarilla. Bueno, y eso es todo en el ejercicio. Como resumen, no siempre nuestra idea preconcebida va a ser la que nos va a resultar, sino que a veces, sobre la marcha, tenemos que cambiar la idea y buscar una solución que puede que más compleja, pero que se adecue mejor a nuestro contexto monumental o a nuestro contexto arquitectónico. Con esto acabamos la actividad 4.